Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece a Kottenjoyer. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 18, confrontación. Punto de vista de Ayano Koji. Este escenario imprevisto me había tomado por sorpresa. Mientras tenía sospechas sobre la fachada de Kushida, anticipar que esta revelación específica sería una exageración. Mirando hacia Ai, parecía ligeramente sacudida, su espalda presionada contra la pared. Mientras tanto, Kushida se paró frente a ella, usando una expresión de ira que solo podía imaginar fue impulsada por una profunda sensación de violación. En poco menos de 20 minutos, dos individuos habían descubierto el secreto cuidadosamente guardado que había mantenido dentro de las paredes de la escuela. Ai. Su voz revelaba una mezcla de nerviosismo y alivio, logró balbucear. «Viniste. Kushida. Ayano Koji-kun». Su voz era apenas un susurro, y evitaba el contacto visual directo. Su cabello, que colgaba bajo, le cubría el rostro. Contrastaba con su habitual actitud alegre. La tensión en el ambiente era palpable, y supe que debía elegir con cuidado mis siguientes palabras. «Kiyotaka, ¿qué está pasando?». Me aseguré de mantener la voz mesurada y controlada. «Kushida. Ayano Koji-kun. Esto no es lo que parece, es solo un malentendido». En un instante, la Kushida que estaba frente a mí se transformó, despojándose de su fachada anterior y adoptando la personalidad que todos en la escuela conocían. Fue control de daños en su máxima expresión. Su actitud se volvió más pasiva, su postura menos imponente, y juntó las manos, proyectando una imagen de inocencia. «¿Verdad?», añadió, mirando a Ai. Ai, visiblemente sorprendida por este cambio abrupto, tartamudeó. «Ve, bueno, la cosa es». Sus ojos se abrieron ligeramente, intentando comprender el rápido cambio de Kushida. Sin duda, era una visión inquietante. No muchos habrían esperado una transformación tan drástica. Kushida, tomando el control de la narración, intervino rápidamente. «Nada en absoluto». Interrumpió el intento de Ai de explicarse, dejándolo momentáneamente atónito. En esta tensa situación, la mayoría de las personas permanecerían absortas en las acciones de Kushida. Sin embargo, mi capacidad para procesar la situación rápidamente me permitió observar un sutil detalle sobre Ai. Mientras que la mayoría estaría cautivada por el acto de Kushida, la mirada de Ai era analítica, delatando una sensación de familiaridad con sus acciones. No como si conociera la naturaleza de Kushida, sino como si la comprendiera. Kushida, ahora con el control de la situación de nuevo, continuó con su farsa. Elaboró sus palabras meticulosamente, presentando una fachada inocente. «Kushida. ¿Ves? Fue solo un malentendido tonto. Seguro que Ai puede confirmarlo». Miró a Ai con una expresión que instaba a aceptar. «Ai. Bueno, sí, pero», comenzó Ai, intentando transmitirme algo, pero fue interrumpida una vez más por Kushida. «Kushida. Exacto. Una simple confusión. Estas cosas pasan, ¿no?». En medio de esta conversación, no pude ignorar la persistente sensación de que sabía más de lo que se presentaba. La repentina transformación de Kushida, de la ira y el odio a la inocencia, fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Denotaba un engaño practicado. Había un trasfondo de manipulación en el aire. Ai parecía tener dificultades para comunicar algo urgentemente. Sus ojos se clavaron en mí, implorando en silencio que la comprendiera. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar, las interrupciones de Kushida frustraban sus esfuerzos. «Ai. Pero, Kiyotaka-kun, necesito decirte», Ai lo intentó de nuevo, con voz decidida, pero sus palabras fueron interrumpidas. Kushida, con una risa falsa. «Oh, Ai, no hay necesidad de molestar a Ayano Koji-kun con estos pequeños detalles. Está todo resuelto, de verdad». Ai parecía frustrada, frunció el ceño mientras intentaba comunicar su mensaje en medio de los intentos de Kushida de mantener el control de la situación. «Ai. Ayano Koji, se trata de Kushida». Ella, una vez más, fue interrumpida, esta vez por su propio suspiro de exasperación. Kushida, redirigiendo la conversación. «Entonces, ¿qué hacías aquí, Ayano Koji-kun? Es bastante tarde». «Kiyotaka.
Recibí un mensaje de Osino pidiéndome que viniera al techo. Kusida estaba evidentemente tratando de engañarme, una táctica alineándose con su naturaleza. Considerando lo que sabía de la guerra mía, nadie probablemente asumió que me pondría de su lado sobre el de Ai. Kusida. Oh. Miró a Ai con una expresión aparentemente inocente. ¿Por qué lo llamaste aquí? No pasaba nada en absoluto, no. Su voz llevaba una apariencia de inocencia, pero debajo de ella, sentí amenazas veladas. Kusida parecía ofrecerle a Ai la oportunidad de retirarse y fingir que esta situación nunca ocurrió. Sin embargo, eso no iba a pasar. Si mis suposiciones sobre Kusida fueran ciertas, no aceptaría amablemente a nadie conociendo su secreto. Era un giro irónico del destino que tanto Ai como Kusida ocultaban algo, y ahora sus secretos se enfrentaron. En medio de esta farsa, vi a Ai intentando transmitir un mensaje, con la mirada implorando comprensión. Era una carrera contrarreloj para comprender lo que quería revelar antes de que la situación se agravara. Kiyotaka. Suspiro. Supongo que no fue nada entonces. Vámonos, Osino. Seguro que puedes olvidar lo que dijo Kusida. No tenía sentido prolongar este encuentro. Lidiar con el ego de Kusida no merecía mi tiempo. Ya me enteraría de lo sucedido por ahí más tarde. Era improbable que Kusida empeorara la situación hasta el punto de expulsarla. Ya era prácticamente invisible en esta escuela. Mantuve mi expresión habitual, una indiferencia vacía, sin mostrar ninguna emoción. Le hice un gesto a Ai para que me acompañara. Mientras dudaba, mirándonos a Kusida y a mí, noté que Kusida me observaba con extrañeza. Kusida, espera. Ai hizo una pausa y se giró para mirar a Kusida, quien mantenía su típica sonrisa. Ayano-koji-kun, ¿qué quieres decir con ignorar lo que dije? Kiyotaka. Quise decir exactamente eso. Supuse que ese era el malentendido. Kusida. Es así, Kiyotaka. Sí. ¿Qué más estaría insinuando? Kusida. Me parece un poco extraño que uses esas palabras específicas. Kiyotaka. Puede que lo creas. Sin embargo, te aseguro que no quise decir nada. Los tres nos quedamos en silencio un rato mientras la mirada de Kusida parecía ir de Ai a mí. Su rostro parecía estar calculando algo. Kusida, ¿no te parece un poco extraño que hayas venido aquí? Rompió el silencio con su pregunta. Kiyotaka, como mencioné, vine porque Osino me lo dijo. Kusida, ¿de verdad? ¿Y qué te envió en ese mensaje? Kusida insinuó que yo sabía de sus acciones a través de Ai. Creía que yo conocía su verdadera naturaleza. Aunque no hice nada para revelarlo, fue una desafortunada coincidencia que le pareció una prueba. Kiyotaka, solo te pido que vengas pronto. Una verdad a medias. Kusida, es muy conveniente que estuvieras tan dispuesto a hacerlo a esta hora del día. Kusida, lo dudo mucho. Bajó la voz de nuevo, frunciendo el ceño. Ya sabes. Pareció haber llegado a una conclusión precipitada. Kiyotaka, no puedo comprender lo que intentas insinuar. Kusida, ¿crees que soy estúpida? ¿Tan ingenua, tan tonta? Kiyotaka, nunca dije nada parecido. Hago un gesto para irme. Me voy entonces. Kusida, alto. Movió el pie izquierdo de una forma que me habría impedido irme. Un movimiento bastante interesante si aún intentaba aparentar ser la misma chica inocente. Kiyotaka, ¿qué? Es curioso pensar que todos sus pasos están siendo grabados. Es irónico, en cierto sentido, que las acciones que toma para protegerse la estén condenando. Kusida, ¿lo sabes no? Kiyotaka, no. Respondí con la misma voz indiferente y seria. Vi cómo se le empezaban a hinchar las venas de la frente mientras lloraba con ambas manos. Me imagino que pasaba el tiempo aquí arriba desahogando su frustración. Supongo que lo hace a menudo. También supongo que Ai y yo interrumpimos sin querer su breve sesión. Me imagino que mi actitud inexpresiva y desinteresada debe de irritarle especialmente el ego. Me imagino que no se tomará muy bien los pequeños toques verbales que le he dado. Incluso ahora veo que su comportamiento está cambiando un poco. Aunque no creo que sea tan estúpida como para arremeter. Kusida, Ayano-koji, su voz no era más que un susurro bajo ahora. Kiyotaka, ¿sí? Kusida, no te hagas la tonta conmigo.
Siseoi se abalanzó sobre mí, con claras intenciones. A pesar de su arrebato, no era una tonta. Kusida debería saber que no puede desafiar físicamente a un hombre promedio. Es calculadora e inteligente, así que ¿por qué esta acción imprudente ahora? Simple. Otro motivo. En un instante, noté su movimiento, su intento de agarrarme. Pero no tenía sentido que me agarrara la camisa. Sus manos apuntaban más abajo, a mis costados. No se trataba de dominarme físicamente. Ella tenía un objetivo diferente. Me apartí, desviando su mano, lo que la hizo perder el equilibrio y caer. El segundo intento reveló la verdadera cara tras la fachada, la desesperación. Esta vez, di un paso adelante y le di una patada aparentemente inexperta, con la intención de parecer un aficionado. Cayó al suelo, sin aliento y agarrándose el estómago. Kusida. Patada con suerte. Tosió levemente. Pero descuidada. Kiyotaka. Estoy de acuerdo con ese sentimiento. La máscara se había quitado. El verdadero Kusida se reveló, perturbado y desesperado. Kiyotaka. Esta no parece la acción más lógica, ni se ajusta a tu personaje. Kusida se incorporó con dificultad, agarrándose el estómago con la otra. ¿Todo bien? Kusida. No seas condescendiente conmigo. Kiyotaka. No lo estaba. Kusida. Sabías lo que hacías. Jadeó mientras intentaba, sin mucho entusiasmo, abalanzarse sobre mí. Kiyotaka. No sé de qué hablas. Esquivé su embestida con facilidad. A pesar de lo controlada que fue mi patada y su aparente mala ejecución, estaba bien calculada para incapacitarla. Kusida. Como si fuera a creerlo. Cayó al suelo de nuevo. Bueno, si no lo creías antes, ahora sí. Kiyotaka. Siempre podríamos resolver esto pacíficamente. Kusida rió brevemente, lo cual se convirtió en tos. Kusida. Eso ya no es posible. Mientras tanto, observé la expresión más relajada de Ai. Parecía observar a Kusida, posiblemente identificando algunos rasgos comunes. Sin embargo, mi primera reacción fue aprovechar la situación. Todavía sentía cierta curiosidad por lo que Kusida planeaba. Si realmente creía que podía hacerme daño, era mucho menos inteligente de lo que yo creía. Incluso si lo creyera, tendría que lidiar con las consecuencias, por eso sé con certeza que sus acciones tienen un propósito. ¿Acaso sus acciones, incluso si tienen éxito, la llevarán a la victoria? No. Pero aún se puede sentir curiosidad. La experiencia ha sido muy valiosa para ver cómo piensa Kusida. Cuando Kusida finalmente se recuperó de mi patada inicial, intentó desesperadamente contra mí. Esta vez, a propósito, le permití que lo lograra, más por curiosidad que por otra cosa. Su rostro iluminó una sonrisa de dientes de tiburón mientras acortaba la distancia rápidamente y me agarraba del brazo. ¿Con qué eso es lo que está haciendo? Fingí sorpresa y resistencia cuando se llevó la mano que agarraba a su pecho. Kusida, te tengo. Su voz tenía un dejo de triunfo. Kiyotaka. Ah, ¿sí? Ay. Espera, Ai, aparentemente saliendo de su aturdimiento, intentó objetar las acciones de Kusida. Kusida, cállate. Su rostro se iluminó con pura alegría sin filtro. Gané. Kiyotaka, no veo que has ganado aquí. Me solté bruscamente de su agarre antes de caminar junto a Ai. Ai, ¿estás bien? Su voz parecía un poco confusa. Yo también estaría en su lugar si no hubiera deducido lo que Kusida intentaba hacer. No te golpearon en absoluto y de repente, Kusida, ¿no lo entiendes? La voz de Kusida se alzó con firmeza. Tengo sus huellas en mi camisa. Ay, espera, no querrás decir, Kusida, ahora tengo tus huellas dactilares en mi pecho. Kiyotaka, ¿es así? Kusida, sí, y si no haces exactamente lo que te digo, presentaré las pruebas. Caminaba lentamente mientras hablaba. Y serás expulsado y podrías incluso meterte en problemas legales. Kiyotaka. Eso sería una lástima. Mi voz se mantuvo tranquila y serena. Kusida. Este tipo de acto puede arruinarte la vida. Kiyotaka. Por supuesto que puede. Kusida. Ninguno de ustedes dos puede hacer nada. Si intentan defenderse, será su palabra contra la mía. Y tengo pruebas fehacientes. Kiyotaka. Oh,
Kusida. ¿Qué podrías decir? Ella lo interrumpió. Kiyotaka. Bueno, Kusida. Si estás tratando de convencerme, no te molestes. Kiyotaka. Estoy intentando, Kusida. Has perdido. Fue frustrante que se negara a dejarme hablar, absorta en su propio monólogo. Kiyotaka. ¿Puedo hablar ahora? Kusida. Ahora no importa. Kiyotaka. Bueno, toqué la pequeña cámara de mi camisa. Lo grabé todo. Kusida. Su expresión pasó del triunfo a la incredulidad. ¿Qué? Kiyotaka. Toda la conversación. Le mostré la pantalla de la cámara pequeña. Tus amenazas, la agresión física. Todo está aquí. Kusida abrió mucho los ojos al empezar a procesar mis palabras. Su sonrisa se desvaneció poco a poco, como si aceptara poco a poco que no había ganado. De hecho, toda su perorata era más incriminatoria que cualquier otra cosa. Kusida. ¿Qué? Kiyotaka. Es una cámara pequeña. Me di un golpecito tranquilo en la camisa, donde estaba la cámara oculta. Graba imágenes y audio. Ai se giró hacia mí con expresión de desconcierto mientras hablaba. Kusida. Mientes, sí, eso es, mientes. Negó con la cabeza, con la desesperación grabada en el rostro, sujetándosela con ambas manos. No puede ser verdad. Kiyotaka. Puedo proporcionarte una copia del vídeo si lo deseas. Kusida. Su silencio decía mucho. Kiyotaka. Seguro que a la escuela le interesará mucho este video. Con serenidad, me acerqué a ella. Mis palabras actuaron como restricciones invisibles, haciéndola caer de rodillas. Kusida. Borra el video. Su voz no era más que un susurro tembloroso, una súplica que cargaba con el peso de su comprensión. Debía de aborrecer la idea de perder, como tantos otros. Kiyotaka. Eso eliminaría toda influencia que tengo y, de hecho, te daría influencia sobre mí. Kusida. Por favor, me desharé de las huellas. Sus manos temblaban al extenderse hacia el suelo de tierra. Ahora estaba dispuesta a implorar clemencia. Kiyotaka. Como mencioné, no tengo necesidad de hacerlo. Kusida. ¿Qué quieres? Kiyotaka. Eso se decidirá más adelante. Kusida guardó silencio un rato. Me giré para mirar a Ai. Disculpa que hayas tenido que presenciar eso. Ai. Está bien. Kiyotaka. Bueno, ahora que has visto esto, tengo algo que discutir contigo. En este giro inesperado de los acontecimientos, no solo conservé mi influencia sino que gané una herramienta aún más eficaz para mi plan. La atmósfera estaba cargada de tensión, y Kusida, una vez un epítome del engaño y la manipulación, ahora se encontraba atrapada en sus propias mentiras. Esta no sería la única vez que rompería a Kikyo Kusida. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 19, metas. Punto de vista de Ayano Koji. El cuerpo desplomado de Kusida yacía inmóvil en el suelo, un marcado contraste con la imagen manipuladora que con tanto esmero había cultivado. Debería sentir satisfacción, no por causarle daño, sino por haberla superado en maniobras. En cambio, no sentí absolutamente nada. Esta victoria no era nada. No fue planeada, no fue anticipada, no fue necesaria y, definitivamente, no ameritaba ninguna respuesta por mi parte. Su rostro se había derrumbado, dejándola impotente y silenciosa. No intentó arrebatarle la grabación ni discutir. La comprensión de su propia vulnerabilidad debía de haberse asentado en ella. Me agaché ligeramente, contemplando la escena ante mí. La figura caída de Kusida, una presencia antaño formidable, ahora reducida a un estado desmoronado. Era una visión lamentable, considerando el potencial sin explotar que albergaba. Su inteligencia la señalaba como un activo, una mente que podría rivalizar con algunas de las más brillantes de la clase e incluso extender su influencia a niveles superiores de la jerarquía académica. Sin embargo, su perdición no residía en su falta de intelecto, sino en el omnipresente complejo de Dios que velaba sus capacidades. El pensamiento me rondó brevemente, una fugaz reflexión sobre las posibilidades del futuro de Kusida. Si tan solo pudiera liberarse del peso de su aparente superioridad, podría emerger como una persona verdaderamente capaz. Sin embargo, tales expectativas parecían casi irrazonables para una estudiante promedio. La perfección era una rareza, incluso para alguien de mi calibre.
A pesar de mi proximidad al ideal, como mi padre me recordaba incesantemente, seguía siendo consciente de mis propias imperfecciones. Con una mirada calculadora, observé a Kusida, estableciendo contacto visual con una mirada inquebrantable. Su voz, aguda y brusca, cortó el aire. Kusida, ¿qué estás mirando? Mi silencio sirvió como una respuesta deliberada, una retención intencional de palabras. Kusida, no me mires así. La frustración en su voz se hizo más evidente. Dije que no me mires así. Fue casi demasiado fácil desestabilizarla. Un simple acto de negarle las reacciones que buscaba fue suficiente para perturbarla. Para enfatizarlo, le di una patada suave en la cabeza antes de retomar mi postura original. Un gruñido sordo escapó de sus labios, acompañado de lo que supuse eran lágrimas que fluían libremente. La azotea, testigo de este drama en desarrollo, parecía contener la respiración tras la fachada destrozada. La escena, bañada por la luz de la luna, mostraba un marcado contraste entre la fuerza percibida y la innegable vulnerabilidad subyacente. El aire cargaba con el peso de las emociones reprimidas, y el susurro de las hojas era testigo de una confrontación que trascendía el ámbito físico. El encuentro en la azotea había sido un punto de inflexión, mucho más fortuito de lo que inicialmente anticipé. Siempre había considerado que mis planes eran sencillos y requerían una mínima intervención, pero los acontecimientos que se habían desarrollado dejaron claro que se presentaba una oportunidad, demasiado tentadora para ignorarla. Si bien mi estrategia general giraba en torno al mínimo esfuerzo y los máximos resultados, la situación había cambiado drásticamente. La actuación mal disimulada de Kusida me había proporcionado, sin querer, una herramienta valiosa. Usarla como representante de mis ambiciones, una idea que nunca había contemplado seriamente, podría ser el camino más eficiente a seguir. Sabía que Kusida siempre era una opción, y había deducido que ocultaba algo tras un análisis básico de sus acciones. Simplemente no era una parte necesaria de mi plan, solo algo que lo haría más eficiente y requeriría un poco más de esfuerzo. Realmente no necesitaba hacer nada más eficiente. Sin embargo, quedaba un último problema por el momento. Era innegable que había presentido que algo andaba mal. Demostró una percepción y una conciencia que la mayoría carecían. Era como si percibiera la disonancia entre mis acciones y mi supuesta personalidad. Los comentarios sin filtro de Koenji sobre mí sin duda habían sembrado dudas en su mente. Necesitaba controlar la situación antes de que surgieran consecuencias indeseadas. Gestionar sus sospechas sin llamar la atención no debería ser tan difícil. Mi estrategia para lidiar con Ai fue sencilla. Planeé minimizar mis capacidades, presentándome como una persona bastante inteligente que anhelaba una existencia tranquila y sin incidentes. La historia en sí no es increíble, y dudo que encontrará algún motivo para desconfiar de mí. Así, podría disipar sus dudas y asegurarle que no había nada fuera de lo común. Era importante mantenerla a raya, ya que no era una persona excepcionalmente inteligente ni perspicaz. Fueron simplemente circunstancias desafortunadas ajenas a mi control, la suerte y mi descuido lo que me llevó a este punto. Si Koenji no hubiera dicho lo que dijo, y Kusida no hubiera sido tan idiota como para desahogarse en un tejado donde todos estaban al tanto, estoy seguro de que las sospechas de Ai habrían seguido siendo así. Pero también tuve cierta responsabilidad. Vi a Ai como una redundancia, no preví su capacidad y fingí ser impenetrable. Por supuesto que lo era, pero necesitaba ser más cauteloso en mis acciones. ¿Y ahora qué? La voz de Ai sonaba más confusa que temerosa. La situación había dado un giro radical. Giré la cabeza hacia Kusida antes de hablar. Kiyotaka, te enviaré un mensaje sobre un favor más tarde. El cuerpo desplomado de Kusida yacía en silencio sobre la azotea, un claro testimonio del desmantelamiento de la imagen meticulosamente forjada que una vez proyectó. El leve ceño fruncido que persistía en su rostro reflejaba una débil resistencia, un intento inútil de mantener una apariencia de control. Me pareció casi cómico. Los restos de poder a los que se aferraba, a pesar de las revelaciones que la habían dejado completamente derrotada. Esta victoria, inesperada e involuntaria, resonaba con una sutil ironía que flotaba en el aire. Kiyotaka. Y, por cierto, el material de estudio que me proporcionaste fue excelente.
Te lo agradezco. Alejándome de la fachada caída, dejé que mi postura se relajara. La azotea, testigo del drama que se desvelaba, se convirtió en escenario de contemplación. Mi propósito allí había concluido, y el suave eco de los pasos de Ai tras mí indicaba su decisión tácita de seguirme. Mientras tanto, Kusida permanecía en la azotea, como una reina derrotada, contemplando su reino perdido. Una fugaz idea me cruzó la mente. ¿Sucumbiría al peso de su ego, considerando un salto drástico al abismo? Sin embargo, la caprichosa idea chocó con la cruda realidad de la naturaleza resiliente de Kusida. Su ego, herido pero lejos de destrozarse, se resistiría a semejante reconocimiento de derrota. Además, se había convertido en una herramienta que el destino había puesto convenientemente en mis manos. Descartar semejante recurso parecía contradictorio con mi estrategia. Al aparecer la puerta del ascensor, continué mi paso mesurado, mirando hacia arriba, a la luna inmutable. El transcurso de unos 10 minutos había encapsulado un episodio transformador, alterando la dinámica del complejo juego que se desarrollaba en los confines de la escuela. Al acercarme a la puerta, detuve mis pasos, una pausa deliberada para atender a la presencia que me seguía. ¡Ay! Su intento tácito de desentrañar las capas de mi personalidad exigía atención. Dejar las dudas incipientes sin abordar podría sembrar la discordia más adelante. La puerta era un umbral metafórico que marcaba la transición de una fase a otra de esta compleja narrativa. Al girarme hacia Ai, mi mirada se mantuvo firme. Fría como una piedra y sin pestañear, mis ojos se encontraron con los suyos, reconociendo el temblor en su figura y la nerviosa anticipación grabada en su rostro. El drama en la azotea había revelado facetas de mi carácter, y ahora era hora de afrontar las consecuencias, gestionando con cuidado las percepciones que persistían en los momentos de tranquilidad entre nosotros. ¡Ay! Así que, su voz tembló, con una mezcla de incertidumbre y determinación evidente en sus ojos. Era evidente que tenía preguntas, y no podía culparla. Eso fue algo. Kiyotaka. En efecto lo fue. ¡Ay! ¿Qué planeas hacer con ella? Su voz temblaba, sus ojos escrutándome con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿No vas a...? Kiyotaka. No. La interrumpí, anticipando el curso de su pregunta. Me intrigaba cómo, a pesar de la amenaza y el chantaje casi total de Kusida, a Ai todavía le importaba en cierta medida lo que pudiera pasarle. Te garantizo que no haré lo que crees. Ai dejó escapar un rápido suspiro y relajó un poco los hombros. Bueno, ¿qué planeas hacer entonces? ¿Cuál es el favor que le vas a pedir? Kiyotaka. Es algo que creo que ayudaría a la clase. Aunque no estoy seguro de si funcionará o no. Ai. Oh, bueno, está bien, Kiyotaka. Si eso es todo, me voy a mi dormitorio. Me di la vuelta para irme, sabiendo que Ai no me dejaría. Tenía más preguntas, y las presentía, sin formular. Que me las respondiera ahora con medias verdades y palabras cuidadosamente elegidas me convenía más que dejarle indagar más por su cuenta. Ay, espera. Ahí estaba. Me giré, mirándola a los ojos con mi expresión habitual, aunque arqueé una ceja ligeramente. ¿Tú planeaste todo esto? ¿Engañaste a Kusida para que subiera al tejado y grabara el vídeo? ¿Por qué tenías la grabadora? ¿Me usaste para sacar algo en claro? ¿Vas a deshacerte de mí ahora? ¿Todo esto era para tu propio beneficio? Sus preguntas fluían rápidamente, cada una con un temblor en la voz y una mirada de dolor en los ojos. Era como si sus emociones se desbordaran, y pude ver un atisbo de vulnerabilidad bajo su habitual fachada alegre. Kiyotaka. La interrumpí. Tranquila. Le di unas palmaditas suaves, lo que pareció calmarla. Sin embargo, también se puso un poco roja e hinchó las mejillas. No planeé que pasara nada de esto. Fuiste tú quien me mandó un mensaje para que subiera a la azotea, ¿recuerdas? Ay, ese sí. Tienes razón, pero, Kiyotaka, es comprensible. Solo que no dejes que tus emociones te nublen el juicio. Ahora, si no hay nada más, me voy. Puedes venir conmigo si quieres. Ai asintió, con una mezcla de alivio y curiosidad persistente en sus ojos. Ay, una última cosa antes de volver a los dormitorios. Me giré para mirarla. Kiyotaka, ¿qué pasa? Ay, ¿estás fingiendo ser algo que no eres?
Kiyotaka. ¿Qué quieres decir? Ay. Es solo que he notado que, aunque intentas parecer normal, posees muchas cualidades de alguien extraordinario. Kiyotaka. Ay. ¿Estoy en lo cierto? Su pregunta dio en el clavo, y vi un destello de curiosidad y sospecha en sus ojos. Este era el momento que había estado esperando. Kiyotaka. Es cierto que oculto algo de mí. Hice una pausa, mirando a Aya los ojos. Pero te aseguro que soy un poco más que normal. Todo lo que pasó hoy fue pura casualidad, como viste. Solo quiero vivir una vida normal. Suavicé un poco mi tono, creando una ilusión de sinceridad. Ay. Oh, lo siento si yo, Kiyotaka. Está bien. Lo entiendo perfectamente. Ay. Bueno, si te parece bien, Kiyotaka. ¿Sí? Ay. ¿Puedo unirme a tu plan cuando te encuentres con Kusida mañana? El viento mecía suavemente las hojas a nuestro alrededor, transmitiendo una sensación de secretismo y comprensión mutua. La azotea, con su vista elevada del campus, parecía reflejar la complejidad de las relaciones que se forjaban dentro del alumnado. Ai y yo nos despedimos y nos dirigimos a los ascensores. Presioné el botón del ascensor y las puertas metálicas se abrieron con un suave silbido. Al entrar en el reducido espacio, sentí un respiro momentáneo del mundo exterior. El leve zumbido del ascensor al subir reflejó la reflexión que me arremolinaba. Las preguntas de Ai persistían, al igual que las sombras de nuestro entendimiento mutuo. Aunque quizá ella encontrara consuelo en la tranquilidad que le di, mis verdaderas intenciones permanecieron ocultas en la danza estratégica de medias verdades y sutiles manipulaciones. Cuando el ascensor llegó a mi piso, salí al pasillo tenuemente iluminado de la residencia de estudiantes. Cada paso me transmitía una sensación de anticipación, un preludio de los escenarios que me aguardaban. El pasillo se extendía, una avenida de incertidumbre, y me preparé para los desafíos que me aguardaban. El mañana prometía intriga, una delicada danza al borde del secretismo. Los hilos de la alianza tejida con Ai se estrecharían o se aflojarían, revelando el intrincado tapiz de intenciones. Con paso mesurado, me acerqué a mi dormitorio, con la tarjeta de acceso en la mano, listo para enfrentar el enigma que me esperaba en los pasillos de la Escuela Secundaria de Educación Superior Metropolitana de Tokio. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 20, usando a Kusida. Punto de vista de Ai. Abrí los ojos de golpe, y la transición del nebuloso mundo de los sueños a la cruda realidad de mi dormitorio me resultó abrupta y desconcertante. La suave luz de la mañana se filtraba por las persianas parcialmente cerradas, proyectando un cálido resplandor sobre la ecléctica mezcla de objetos esparcidos por la habitación. No era un desorden convencional, sino un caos organizado, una manifestación de mi desinterés por conformarme con el orden establecido. Con un sobresalto repentino, me levanté de la comodidad de la cama, con las sábanas revueltas y enredadas, evidencia de mi sueño intranquilo. La habitación me recibió con su habitual colección de objetos. Pósteres con las esquinas despegadas, latas de bebidas energéticas medio vacías y una colección de aparatos tecnológicos esparcidos por el escritorio. Era el reflejo de una mente en perpetuo movimiento, indiferente al mundano acto de ordenar. Ver las pertenencias desperdigadas me hizo sonreír levemente. Era un marcado contraste con el orden impecable que mis compañeros de clase solían esperar. Donde otros veían desorden, yo encontraba un peculiar consuelo en la aleatoriedad que definía mi espacio personal. Quizás era una rebelión subconsciente. Los sucesos del día anterior me vinieron a la mente, un marcado contraste con el estado de semiconciencia del que acababa de salir. Kiyotaka se reunirá hoy con Kusida. Me pasé una mano por el pelo alborotado, un gesto habitual que acompañaba mis momentos de contemplación. Los mechones despeinados volvieron a su lugar. El cuidado personal pasó a un segundo plano, eclipsado por el incesante torrente de pensamientos que ocupaba mi mente. El eco de las palabras de Kiyotaka persistió en mi mente, una sutil corriente subyacente que alimentó mi persistente sospecha. Su sinceridad, aunque aparentemente genuina, no fue suficiente para disipar la incertidumbre que envolvía sus verdaderas intenciones. Por mucho que quisiera confiar en sus palabras, mi mente insistía en abstenerme de juzgarlo. Lo juzgaría por sus acciones, no por sus palabras. No pude dejarme llevar por impresiones superficiales.
Cogí mi teléfono, cuya superficie lisa y fresca al tacto, y lo guardé rápidamente en el bolsillo de mi ropa. Un vistazo rápido a la pantalla reveló una serie de notificaciones de Airi sobre dónde almorzaríamos juntos. Respondí distraídamente antes de guardar el teléfono en el bolsillo. Antes de irme, inspeccioné la habitación, asegurándome de tener todo lo esencial ordenado. Satisfecho con mi preparación, comencé a prepararme para salir. Me paré frente al espejo, mirándome con una expresión ligeramente abatida que rápidamente disimulé con una sonrisa radiante. El reflejo que me devolvía la mirada era una composición calculada. Una representación externa de Osino Ai, la ídolo cuidadosamente creada para el público. Sin embargo, tras la sonrisa practicada y el porte sereno, se escondían incertidumbre y curiosidad. Con un movimiento brusco, me di una bofetada en la cara con ambas manos, un gesto simbólico que marcó la transición de la observación pasiva a la participación activa. El escozor en las mejillas me sirvió como recordatorio físico de la tarea en cuestión, un compromiso de descifrar la fachada que ocultaba el verdadero yo de Kiyotaka. Hoy prometía desentrañar las capas que protegían a Kiyotaka del escrutinio, una oportunidad para ahondar en las profundidades de su carácter y sus motivaciones. A pesar de la sospecha persistente, la curiosidad me atormentaba. Un deseo insaciable de desentrañar los misterios que definían a la enigmática figura conocida como Kiyotaka. Tras asegurarme de que mis pertenencias estuvieran a salvo, eché un último vistazo a la habitación, un silencioso reconocimiento del caos controlado que reflejaba las complejidades de mi propia mente. Hoy, armado con sospecha y curiosidad, me embarcaría en el viaje para descubrir la verdad que se escondía bajo la apariencia aparentemente impenetrable de Kiyotaka. La anticipación de un día interesante impulsaba mis pasos mientras me dirigía a clase. La determinación tácita resonaba en el crujido de mis tacones contra el suelo. Hoy, el misterio de Kiyotaka Ayanokoji quedaría al descubierto, una observación calculada a la vez. Punto de vista de Kiyotaka. Por fin había llegado la hora de comer, y me encontré recorriendo la bulliciosa cafetería con la mirada, buscando a Kusida, a quien le había escrito antes para que me acompañara. La cafetería no era mi lugar habitual. Los espacios públicos solían acentuar mi soledad, ya que inevitablemente me dejaban sentado solo. Sin embargo, Kusida había insistido en encontrarnos allí, así que no tenía otra alternativa. En medio del mar de estudiantes, un sutil movimiento me llamó la atención. Al girarme, vi a Ai y a Sakura detrás de mí. Ai, Ayanokoji. Kiyotaka. Hola, Osino. Supongo que estás aquí por lo que planeamos ayer. La respuesta de Ai vino acompañada de una sonrisa amplia y radiante. Ai, ¿sí? Me guiñó un ojo juguetonamente. No me imagino qué quieres hacer con una chica como Kusida. Kiyotaka, veo que eres un poco más extrovertido de lo habitual. Ai, quizás simplemente me siento un poco más emocionado de lo habitual. Puedo ver a Ayanokoji en acción. Kiyotaka, lo haces sonar como si fuera una persona misteriosa. Ai. Quizás sí. Su sonrisa se ensanchó aún más. Luego se giró hacia Sakura y pronunció sus siguientes palabras. Lo siento, Airi, tengo asuntos que atender con Ayanokoji. Kiyotaka. No debería tomar mucho tiempo, intervine, atrayendo la atención de ambas chicas. Ai, bien. Entonces, ¿puedes sentarte donde solemos sentarnos? Airi. De acuerdo, Ai. Me miró con una leve sonrisa. Diviértete con Ayanokoji-kun. Al pronunciar Sakura esas palabras, Ai se apartó de mí, cubriéndose la cara inexplicablemente. Una mezcla de picardía y vergüenza se reflejaba en su expresión. Con un ligero puñetazo en el hombro de Sakura, volvió a hablar. Ai, cállate. No es nada de eso. Airi. Claro, respondió con una sonrisa cómplice, y se marchó rápidamente, dejándonos a Ai y a mí allí de pie. La mirada de Ai, aún con un toque de vergüenza juguetona, se cruzó con la mía. Kiyotaka, ambos se comportan bastante extraño hoy. Levanté una ceja ligeramente. Tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando. Ai, no es nada. Lo siento si nos des. Al girarme para caminar con Ai, oí un suave sonido a mis espaldas. Allí estaba Kusida, con su sonrisa habitual, como si fuera una farsa.
Pero si la mirabas con más atención, pequeños detalles delataban su actuación. Sus labios temblaban ligeramente, su postura parecía demasiado perfecta, su dedo anular se movía nerviosamente, su ropa era casi demasiado impecable, y sus ojos parecían manipulados para lograr ese efecto encantador en lugar de ser genuinos. Cada matiz, demasiado sutil para percibirlo por sí solo, se combinaba en una danza de emociones ocultas. Kusida. Oye, Ayanoko-kun. Su voz sonaba amable, pero en el fondo, había un matiz de reserva, un tono contenido. Su mirada pasó de mí a Ai. Oh, ¿qué hace aquí? Kiyotaka. Ella quería unirse a nosotros, dije en tono casual. Kusida. Bueno, supongo que está bien. Entrecerró los ojos antes de que volvieran a la normalidad. Kiyotaka. Busquemos un lugar más tranquilo para charlar. No quiero entretenerte demasiado. Kusida. Tienes razón, asintió. Miré a Ai. Kiyotaka. Vamos. Ai. Claro, hagámoslo, respondió, acompañándome. Caminamos por los pasillos, casi vacíos, subimos un tramo de escaleras y llegamos a un ascensor que ya conocíamos. Caminamos en silencio un rato antes de que yo encontrara el camino a la azotea con las dos chicas a cuestas. Las dejé subir antes de cerrar la puerta rápidamente. La azotea era el mismo lugar donde nos habíamos conocido el día anterior. Les hice señas a Ai y Kusida para que se adelantaran, asegurándome de que la puerta se cerrara con un clic tras nosotros. Kiyotaka. Ya puedes dejar de fingir. Estamos solos aquí. Me giré para mirar a Kusida, y la fachada se derrumbó al instante. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada genuina que reflejaba sus verdaderos sentimientos. Kusida. Maldito bastardo, murmuró en voz baja. ¿Qué quieres? No es nada sexual, ¿verdad? Kiyotaka. No. ¿Por qué la traería si lo fuera? Hice un gesto hacia Ai. Kusida. ¿Quién sabe? Quizás sea una pervertida como tú. El gruñido en su voz hizo que Ai retrocediera un paso. Kiyotaka. Das muchas suposiciones, ¿sabes? Me giré para contemplar el paisaje visible desde la azotea. Kusida. Entonces, ¿por qué me llamaste? Definitivamente quieres algo. No se equivocaba. Que me despreciara no sería bueno. ¿Y si yo? Kiyotaka. Sabes, debes pensar que tu acto es perfecto. Kusida. ¿Qué tiene que ver eso con algo? Su rostro pasó de la ira a la confusión. Kiyotaka. Te estás esforzando demasiado. Necesitas relajarte más. Esforzarte demasiado lleva a pequeños deslices. Kusida. ¿Qué me dices? Kiyotaka. Tus dedos tiemblan, tu mirada parece hostil a un ojo entrenado, y tu voz puede sonar forzada. Me giré para mirarla. Y mucho más. Kusida. No, entonces, ¿por qué? Supongo. Guardó silencio. ¿Por qué lo mencionas? Suavizó la voz, aunque mantuvo la mirada cautelosa. Me acerqué a ella y se estremeció levemente, pero no retrocedió. Me agaché hasta su altura y le hablé. Kiyotaka. Bueno, no puedo permitir que te atrapen ahora, ¿verdad? Mi pequeño ángel de dos caras. Le acarició el pelo suavemente mientras ella retrocede ante mi tacto. Qué fácil fue llegar hasta ti, pensé. ¿Quién diría que Kusida, el falso ángel, sería tan fácil de manipular? Kusida. Entonces, ¿qué es ese favor que quieres? Respondió ella, intentando retomar el control de la conversación. Parpadeó rápidamente intentando recuperar la compostura. Kiyotaka. Quiero que vayas a buscar unos trabajos de unos estudiantes de último año. Le solté la mano de la cabeza, y ella se estremeció un poco antes de volver a mirarme, intentando recuperar la compostura. Kusida. ¿Cuál? Logró decir. Kiyotaka. Tercera mesa desde la derecha. Estará sentado solo. Ofrécele 20.000 puntos por sus exámenes del año anterior. Kusida. ¿Qué? Parecía sorprendida por la petición. Kiyotaka. Los tendrá y aceptará el trato. Está en la clase D, le faltan puntos, por eso siempre come la comida gratis de la escuela. Además, tiene un aire de desesperación, a diferencia de otros estudiantes de último año. Kusida. ¿Eso no va contra las reglas? Kiyotaka. No hay nada que impida específicamente que esto suceda.
Seguramente ya ha sucedido antes, y la escuela no sería tan estúpida como para pasarlo por alto. Kusida, ¿para qué los quieres? ¿Para estudiar? ¿Acaso mis materiales no te bastan? Kiyotaka, también serán exámenes de este año. Kusida, ¿cómo lo sabes? Su voz estaba llena de sospecha, aunque sus mejillas sonrosadas la atenuaban. Kiyotaka, tengo mis métodos. Kusida, de acuerdo. Parecía un poco indecisa al responder. Estaba a punto de irse cuando se giró para mirarme de nuevo. ¿Tengo que usar mis puntos? Kiyotaka, no, eso no sería justo. Te transferí puntos de mi teléfono. Levanté mi teléfono para mostrarle la transacción mientras ella bajaba la vista para confirmarla en el suyo. Kusida, son muchos puntos. Kiyotaka, lo sé. Kusida, ¿y cómo sabré que borraste la evidencia de anoche? Kiyotaka, Ai, aquí presente, serás nuestro testigo, ¿verdad, Ai? Me giré para mirar a Ai, cuyo rostro era indescifrable. Ai, ese sí, pareció salir de sus pensamientos. Kiyotaka, yo también he estado grabando esto, así que tenemos prueba de esta transacción. Si no la tengo, dejaré la escuela. Kusida, está bien. Se giró para irse una vez más. Kiyotaka, y Kusida, una última cosa antes de que te vayas. Se dio la vuelta de nuevo. Kusida, ¿qué? Kiyotaka, con esos papeles, el día antes de nuestro examen, entrégalos a nuestros compañeros de clase. Kusida, ¿por qué? Kiyotaka, bueno, si se lo damos el día anterior, lo memorizarán con más agilidad que ahora. Y además te da más crédito, ¿no? ¿No es eso lo que quieres? Kusida, sí. Dijo casi tímidamente. Kiyotaka, bueno, vete. Envíame una foto de los papeles cuando termines. Además, esto debería estar claro, pero no puedes hablar de mí bajo ninguna circunstancia. Si lo haces, te retirarás voluntariamente de la escuela. Señalé el pequeño micrófono que llevaba en la camisa para indicar que era vinculante. Kusida, bien. Y antes de que saliera por la puerta, la oí murmurar, maldito astuto. La puerta se cerró con un clic, envolviendo la azotea en un silencio incómodo. Me quedé solo, acompañado únicamente por Ai, quien había observado el encuentro en silencio. Al mirar a mi alrededor, vi que Ai se dirigía hacia mí, con una mezcla de sorpresa e intriga en sus ojos. Ai, Kiyotaka, eso fue, algo más. Kiyotaka, no fue nada, descarté con indiferencia. Deberías volver con Sakura. Debe estar esperándote. Ai, ese sí. Su mirada se posó en el lugar donde había puesto mi mano sobre la cabeza de Kusida, y su mirada parecía distante. ¿No te preocupa que Kusida te traicione? Kiyotaka, no. Me he asegurado de ello. No querrá arriesgarse. Ai, tienes mucho más talento del que dejas ver, Kiyotaka. Muchísimo más. Su voz era baja, casi contemplativa. Kiyotaka, bueno, puedo decir lo mismo de ti. ¿Tú? ¿Qué? Kiyotaka, tu máscara no tiene ninguno de los defectos de Kusida. Es casi perfecta. Con esas palabras, decidí irme, dejando que la soledad de la azotea persistiera. Abrí la puerta y me fui como Kusida, dejando a Ai sola. ¿Tienes punto de vista? No entiendo qué me pasa. Cometí un error. ¿Cómo supo que ocultaba algo? Fui demasiado descuidado. No me cabe duda de que Kiyotaka es increíblemente inteligente. Solo por su forma de hablar, por cómo relató sus observaciones. Debería centrarme en ese hecho, entonces, ¿por qué me da vueltas en cómo le habló y tocó a Kusida? No debe ser nada, mientras estoy solo en la azotea, el viento me alborota suavemente el pelo y no puedo quitarme de encima la inquietud que me invade. La calma y los movimientos calculados de Kiyotaka durante el encuentro con Kusida me dejaron perplejo. Creía conocerlo un poco, pero hay en él una profundidad que no logro comprender. ¿Por qué parecía tan seguro de que Kusida no lo traicionaría? ¿Y por qué me involucró en esto? El roce en su cabeza, su voz, todo se sentía diferente, y no puedo apartar esos pensamientos. Respiro hondo, intentando disipar la inquietud, y echo un vistazo al paisaje que se extiende más allá del tejado. Las luces distantes parpadean, reflejando la confusión en mi mente.
Quizás le estoy dando demasiadas vueltas, pero una duda persistente me corroe. Ann, veamos si puedes entender esta referencia.